Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a este nuestro segundo programa del año 2023. Como siempre les saludamos con mucho cariño y le damos la bienvenida a este programa Mensajes de Esperanza que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que es Reverendo abreviatura RV. Héctor Méndez. Ustedes pueden encontrar ahí todos los programas que hemos hecho en el año pasado. Les invitamos a que compartan nuestro programa. Pueden compartirlo en su muro de Facebook, encantados, y si les gusta el programa le dan un like. Y eso es beneficioso para que YouTube lo comparta con otras personas. Estamos transmitiendo desde la ciudad del Doral, en Miami, Estados Unidos de América. Mi correo electrónico es mendezhector con minúscula todo, mendezhector@hotmail.com. mendezhector@hotmail.com. Pueden escribirnos y muy contentos de recibir los mensajes de ustedes, las preguntas, las sugerencias. Las recibimos siempre con mucho cariño y mucho amor. Recuerden que nos pueden escribir, que este programa no es auspiciado por ninguna iglesia. Por lo tanto, por favor, asista a su iglesia. Aunque usted vea este programa, vaya a su iglesia. Que estar en la comunión cristiana es algo muy necesario y beneficioso. Este programa no es auspiciado por ninguna iglesia, por ninguna institución. Es un esfuerzo de carácter personal y familiar. De modo tal que también le invitamos que se suscriba, es gratis. Ahí donde sale, suscríbase y active la campanita para que le recuerde cuando empieza el programa. Queremos saludar a una hermana muy querida, muy amiga nuestra, Lucy Martínez, que vive en Naples, aquí en la Florida, Estados Unidos, que está cumpliendo años. Felicidades, Lucy, que Dios te bendiga mucho. Y en los motivos de oración queremos que oren por la querida hermana eh, Aracelis Gómez, que fue la que sirvió como psicóloga en su teléfono amigo durante varios años, los primeros años, y fue quien le dio el impulso inicial a ese proyecto que iniciamos allí en La Habana. Araceli Gómez vive ahora cerca de Barcelona, España, con su hija. Fue operada recientemente, gracias a Dios, está bien. Araceli, estaremos orando por usted, que Dios le bendiga. También pedimos oración para todas las personas, aquellas que han emigrado, que están en situaciones eh, conflictivas, que no saben cuál va a ser su futuro, que no saben cómo van a resolver su situación. Oren. Ya en estos días llegó otro joven más por quien estuvimos orando. Y hay muchas personas que están ahora en medio de una gran incertidumbre. Que Dios les vaya alumbrando el camino y que vayan encontrando cómo labrarse su futuro. Recuerden también orar por muchos enfermos que tenemos. Que Dios les bendiga. Queridos amigos y amigas, en nuestros hogares hay un pequeño artículo, un objeto, que para mí es imprescindible. Me refiero a esto, un reloj despertador. Me acostumbré a utilizarlo a los 15 años, cuando tenía que levantarme muy temprano para viajar hasta el Instituto de Remedios en Cuba. Yo vivía en la ciudad de Placetas. Y entonces me adapté a usar siempre el reloj despertador. En aquel momento tenía en mi casa un reloj Big Ben, era bastante grande, muy agradable porque despertaba con un sonido muy suave, tin, tin, tin. Ya después, si uno no se despertaba, al cabo de los 8 o 10 tin, tin, entonces ponía el timbre fuerte y además 10 minutos más tarde volvía a sonar por si acaso uno se quedaba durmiendo en la cama.
Me adapté a los relojes despertadores. Ahora los hay de mucho tipo, los hay de distintas maneras, aunque ya los jóvenes, muchas personas, no usan el reloj despertador. Usan su teléfono celular, ponen la alarma y asunto resuelto. Le pueden poner música, le pueden poner un sonido más estridente, de acuerdo a cómo sea la persona. Yo he tenido varios relojes despertadores después de aquel primero y siempre me inquietaba conocer un poquito más sobre los relojes despertadores. ¿Por qué? Porque, bueno, es un artículo más o menos moderno, de no hace tantos años. Pero en realidad podemos decirle a ustedes que los griegos, desde el año 250 a.C., inventaron una especie de pájaro mecánico que sonaba cuando la marea subía. Entonces se hacía mucho estruendo. También Leonardo da Vinci, con su gran inteligencia, fue un precursor, diseñó muy complicado, una especie de reloj despertador. En el siglo XIII, en muchos monasterios, tocaban la campana para señalar a los monjes que era la hora de oración. Y de esa manera las campanas se convertían en una especie de despertador. Pero el reloj despertador, tal como lo conocemos hoy, de cuerda, automático, de baterías, fue inventado en el año 1787 en New Hampshire, Estados Unidos, por Levi Hutchins. Fue el inventor del reloj despertador. Aunque antiguamente, claro, había otros despertadores. ¿Cuáles eran? En el campo, el sol penetraba por las ventanas y despertaba. Y los gallos eran uno de los despertadores muy eficientes. Despertaban. El canto del gallo despertaba a cualquier persona, sobre todo cuando en el campo estaban adaptadas a escuchar el gallo. Pero también quisiera mencionar algo que es anecdótico. Durante la Revolución Industrial y posteriormente, ya a principios del siglo XX, en Inglaterra existían lo que se llamaban los golpeadores de ventanas. ¿Quiénes eran? Personas que se levantaban muy tempranito y tenían la tarea, a aquellas personas que les pagaban, de ir y tocarle en la puerta o en la ventana. Tal vez usted no sabía eso. Y hubo una mujer que se destacó porque como había edificios ya de varios pisos, porque ella se dedicaba a tirar unas semillas directo a las ventanas, las tiraba con una especie de cerbatana y despertaba a las personas con el golpe de esas semillas que golpeaban allí la ventana. Otros utilizaban algo más rudimentario, eran unas varas muy largas y tocaban en las ventanas. Claro, las personas tenían que pagar para obtener el servicio de ese golpeador, que era un despertador humano, que era quien te despertaba y evitaba que perdieras tu trabajo, porque en aquel momento, como hacía falta eh, adelantar la industria, si llegaba alguien tarde, 2 o 3 veces lo sacaban de su trabajo y las personas no querían perder su trabajo. Miren cómo ha evolucionado, cómo ha ido cambiando, pero el propósito es el mismo, despertar a la persona que está dormida. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos hablando hoy del reloj despertador? Muy sencillo. A veces en la vida necesitamos un despertador que nos despierte. Y eso ocurre en distintas esferas de la vida. Yo estoy recordando, por ejemplo, cuando yo estudiaba bachillerato, muy joven, había una muchacha, compañera de estudios nuestra, que tenía un novio, una parejita muy bonita de jóvenes adolescentes. Él era un muchacho de dinero,
Su familia era una familia rica, ella era una muchacha pobre. Y en un momento dado, él se fue de vacaciones con su familia. Y cuando él regresó, se peleó con ella. Y ella estaba, como dice la gente, tirada a morir. Dejó de ir a las clases. Y un día el padre me llamó y me dijo, ay, tú que eres amigo de ella, ¿por qué no le hablas algo a ver si esta muchacha reacciona? Y yo fui a su casa y la sacudí verbalmente. Le dije, ¿qué tú piensas de la vida? Con 16 años que tú tienes, te vas a tirar a morir porque el novio te dejó. Tú tienes mucha vida por delante. Vas a perder los estudios, vas a perder los exámenes que ya los tenemos arriba. Ponte a estudiar y sal adelante y vas a triunfar en la vida. Y bueno, parece que el reloj despertador le sirvió, se apareció, le dije, arréglate bien, tú eres una muchacha bonita, prepárate y ve a la clase. Así lo hizo, siguió sus clases, terminó el año, terminó el bachillerato, estudió, se echó un novio después, se casó con una excelente persona, hizo su vida normalmente y siempre cuando nos veíamos, muy pocas veces, se acordaba y me decía, menos mal que me sacaste del letargo. Pero así pasa en la vida. O aquel otro joven, eso fue hace pocos años. Cada vez que pasaba por su casa, lo veía sentado en la acera, sentado en la acera. Y un día le dije, ven acá, ¿por qué tú estás sentado ahí? Bueno, figúrese, mi papá me reclamó para salir del país. Y estoy esperando. Le dije, pero mientras tú esperas, tienes que ponerte a hacer algo. No vas a estar sentado como una estatua ahí, en la acera todo el tiempo. Mira, ponte a estudiar inglés, ponte a estudiar computación. No, pero todo eso, mira, nosotros te lo vamos a pagar, la iglesia te lo va a pagar. A veces hay que despertar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se duermen. Y a veces en la vida necesitamos un despertador, porque cualquiera se duerme. Mire, a mí me pasó una vez. Iba en un ómnibus muy confortable, de los que había en Cuba, los que llevaron para Cuba en los años 70, y yo iba desde la capital, lo explico porque hay personas que no son cubanas, en ese ómnibus desde La Habana a la ciudad de Santi Espíritu, y eran casi 6 horas de viaje. Y cuando estábamos relativamente cerca, yo me dormí y me desperté después que había pasado la ciudad donde yo iba, que era Santi Espíritu. Me desperté en el siguiente pueblo y fui a reclamarle al chofer cómo no me llamaron. Si ustedes saben que mi boleto era nada más que hasta aquí, sí, pero nosotros no somos despertadores para llamar a nadie. Y pasé un trabajo enorme para regresar el tiempo que me había pasado. ¿Por qué? Porque me dormí y no tenía un despertador. Y así pasa también en la vida del ser humano. Y en la Biblia nos encontramos casos. ¿Qué le pasó a Tomás después de la crucifixión de Cristo? Tomás se durmió espiritualmente y no creyó cuando el Señor resucitado se le apareció. ¿Qué le pasó a Pedro? En el momento trágico de la crucifixión, se durmió espiritualmente, tenía miedo, se durmió, negó a Cristo 3 veces. Y encontramos muchos personajes bíblicos que se durmieron en un momento determinado. Léanse Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 14. Efesios 5, epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 8 al 14. Y en el versículo 14 dice, despiértate tú que duermes. Y a veces estamos dormidos espiritualmente. A veces estamos durmiendo un letargo espiritual y no nos despertamos. Y necesitamos un despertador. Necesitamos que la palabra de Dios golpee nuestra ventana, golpee nuestro corazón. Y tal vez tú, que estás viendo este programa, puedas ser un despertador, como fue Mary Smith, aquella mujer famosa
que hasta aparece en las enciclopedias, porque allá en los años 1930 era la que más despertaba por las ventanas a las personas. Y tal vez tú puedes ser también un despertador de aquellos que están dormidos espiritualmente. Estamos empezando un año y es la oportunidad excelente para, si estamos dormidos, despertarnos bien. Despiértate tú que duermes. Si estás dormido, empieza a leer la Biblia, empieza a orar, empieza a asistir a la iglesia, comparte con otras personas tu experiencia en la fe cristiana. Y si ya tú estás bien despierto, con los ojos bien abiertos espiritualmente, despierta a otros que te rodean, despierta a otros que pueden estar dormidos espiritualmente. Tenemos todo un año por delante. Ojalá, ojalá que seamos capaces de decirle a otros, despiértate tú que duermes. Y al mismo tiempo, mantenernos bien despiertos en la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuérdalo, despiértate tú que duermes. Y al mismo tiempo, conviértete en un despertador para aquellos que están dormidos espiritualmente. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor y Padre amado, gracias por tu palabra que es un despertador que nos llama a vivir dedicados a ti. Bendice, Señor, a los enfermos, a los que han emigrado, a los que están en incertidumbre. Bendice, oh Dios, también a aquellos que han perdido familiares queridos. Y bendice, oh Señor, a cada una de las personas que está viendo este programa. Tú sabes sus situaciones. Acompáñale, Señor. Dale fuerza y valor cada día. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, continúen viviendo este año nuevo con la fe, con la confianza y con la esperanza que tenemos en Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Y recuerda, como siempre te digo, con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Que el Señor te bendiga y que tengas una feliz semana bien despierto y despertando a otros. Que así sea. Amén.